¿Qué hemos hecho mal los empresarios? Pienso que desde, desde los años 60 que empezó el proteccionismo hemos pedido más proteccionismo. Los gremios a veces nos hemos convertido en pedidores de favores. El trato dentro de las empresas, si bien es muy superior, por ejemplo, a algunos de nuestros vecinos, si nosotros comparamos el trato de un gerente con sus trabajadores en Perú, en Colombia, en Ecuador, nosotros tenemos un trato mucho más llano, más abierto, más informal. Somos un país muy informal y en eso no somos malos. Pero sí hay empresas que no saben tratar bien a los trabajadores. Somos tan amigueros y tan panas y tan chéveres de clan que inmediatamente se establecen las macollas de compra, las macollas de venta, las macollas dentro de la empresa y se olvida lo que es la eficiencia de producción, no hay doliente y nos volvemos mal. O sea, fíjense qué interesante cómo ha sido el proceso de todas las tomas de empresas públicas. Prácticamente no queda ninguna que en este momento esté invirtiendo y esté creando progreso y empleo de las que han sido tomadas. Y más bien las empresas privadas han hecho un enorme esfuerzo, las que han quedado, por tratar de cubrir con pérdidas a veces la demanda que no se ha podido cubrir. Y esta enorme oportunidad que hay de producir margen en el país, porque simplemente las divisas que están en el subsuelo no alcanzan para los 30 millones de venezolanos. Y el precio de mercado del dólar lo dice todos los días. No hay suficiente, por razones que sabemos, pues los dólares no están llegando al Banco Central. Entonces yo creo que vale la pena pensar en esos términos. La moneda se ha devaluado, digamos, de 11 céntimos de dólar, o sea, 9 bolívares por dólar, a prácticamente menos de 3 céntimos de dólar por bolívar. Y si ustedes comparan lo que era en el año 98, en el año 98 Bolívar estaba 500 bolívares por dólar, y bolívar fuerte sería un bolívar fuerte de 2 dólares. Ahora un bolívar fuerte son 3 céntimos de dólar. O sea, estamos hablando de una evaluación en 15 años de 60 veces. Y eso viene un poco por la falta de libertad que tenemos los venezolanos de comprar dólares. No somos libres de comprar dólares. Por la falta de libertad que tienen los productores venezolanos de producir y vender al precio de costo o que el mercado determine. Todo eso lleva a un enjambre de regulaciones y de que producen unas deformaciones horribles. La mayoría de los empresarios y gerentes en Venezuela son unos héroes. O sea, las condiciones en que por ejemplo, un gerente de una multinacional que viene aquí y logra que la compañía gane plata y que progrese, muchas veces llega a ser presidente de la compañía internacional después. Esto es una escuela bárbara, porque las cosas suben y bajan demasiado rápido y uno puede aprender en 10 años lo que pasa en otra parte en 30. Yo creo que se han cometido errores, pero por otro lado se han hecho cosas heroicas. Mira, nosotros éramos el primer país productor de cacao en el siglo XVIII, el segundo país productor de café. Fuimos el primer productor de petróleo desde el año 38 hasta el año 60. Y éramos un país que crecía rapidísimo. Y de repente decidimos en los años 70 que no queríamos crecer. Que todo lo que había que controlar, todo. Decidimos como sociedad no creer más en los empresarios nuevos. Los emprendedores pequeños tampoco, ni en los grandes ni en los chiquitos. Voltaire decía, yo estoy dispuesto, yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, pero yo estoy dispuesto a morir por lo que tú tengas el derecho a decir. Ahora, eso se aplica a la propiedad también. O sea, aquí nos han quitado miles de haciendas, miles de propiedades, y no existe de edificios, de industrias, y ha sido dramático pues, el ataque que hay. Y sin propiedad no hay libertad. Eso lo dijo Franklin. No hay libertad. Y eso es lo que sucede. Nos están coartando la libertad como individuos venezolanos que somos. El Estado de Derecho está para proteger al individuo de un Estado fuerte. Es lo único que puede proteger a un individuo de un Estado fuerte. Y el Estado de Derecho incluye la propiedad privada, la libertad económica, todo lo que viene desde las políticas públicas, que uno pueda ir a un juicio en caso de que uno tenga un problema, de que sean poderes independientes, todas esas cosas. Yo por supuesto que no hay seguridad jurídica y eso lo complica y hace más difícil hacer negocios a los grandes y a los pequeños. Ninguna duda. Y eso es una de los labores más importantes de un partido político, es que los líderes políticos garanticen a los venezolanos, a los ciudadanos, que hay un Estado de Derecho que funciona, moderno, y en donde el individuo puede ir a resarcir sus derechos en caso de que haya problemas pues, entre el Estado y el individuo.
¿qué sucede? Si el Estado no protege a los individuos, entonces el que produce un poquito de plata porque es un poco más ingenioso en este sector o este otro sector, viene un envidioso y se lo quita, o se lo roba, o le pide al policía, o le pide al otro que le quite el puesto. O sea, hay que proteger ese lugar o esa empresa que se está creando. Además de la libertad económica y la propiedad privada, que son los artículos 102 y 115, el gobierno tiene la obligación de mantener una economía estable. Y nosotros estamos entrando en una etapa muy peligrosa que va a rasgar el tejido social aún más, que es la etapa de una inflación creciente. El segundo trimestre, si ustedes añaden los aumentos del índice de inflación de abril, mayo y junio, dan más o menos 16, 17%. Dentro del 25% el primer semestre, el segundo trimestre es mucho más acelerado. Y si uno agarra ese trimestre y lo compone 4 veces, o sea, anualmente, son 80% de inflación anual. Si uno agarra nada más el primer semestre, para ser más conservador, y lo duplica, o sea, 25 más 25 compuesto, estamos hablando de 56. Alan Ferguson, un profesor de historia que estudió los diarios de los embajadores británicos en los países Alemania, Austria, Checoslovaquia en los años 20. La inflación de Alemania llegó a ser, como va a ser aquí también, enorme. Eso se resolvió en una sola semana. Simplemente el Banco Central cambiando la moneda, 1 billón por uno, eran 12 ceros, no 1000, 12 ceros. Y dijo, este marco es sustituido por este Rentenmark, que es un nuevo marco, y después al año se sustituyó por el famoso Reichsmark. Pero en ese momento, porque simplemente el Banco Central dijo, no emito más moneda. Y bueno, fue un crujido tremendo, horrible, o sea, pero se paró. Y eso, hay ejemplos de eso. Ahí en Bolivia pasó, en Brasil se hizo muy bien también, el Plan Real. Perú. ¿Perdón? Perú. En Perú. O sea, eso se puede hacer. Eso, ¿cómo hacerlo? Está escrito. Nosotros lo que tenemos es que tener una orientación clara hacia dónde queremos ir. Queremos un país que prospere, un país que los venezolanos puedan ejercer su ingenio para poder ser emprendedores, y un país en donde tengamos confianza en que el que vende un carro caro no es porque quiera fregar al otro, sino es porque el carro es caro, no hay más. Entonces podemos escoger entre tratar de regularlo y bajar el precio a la mitad, entonces no hay carros, o dejar que el mercado funcione y que todo el mundo pueda traer e importar carros y competir con todo el mundo. Eso es básicamente uno de los problemas, porque tú oyes hablar en el radio a las entrevistas y los tipos, no, pero es que los carros tienen que ser más baratos. Bueno, que compitamos pues. Mientras más libertad hay, más fuerza a la fuerza emprendedora a ser eficientes, a competir y a innovar, a crear nuevos productos, a exportar, o sea, todas las cosas que hacen los países que prosperan. Si vemos los índices internacionales, por ejemplo, el más indicativo es la facilidad de hacer negocios. Nosotros estamos en los últimos 4 o 5 países, o sea, cualquiera que quiera montar un negocio aquí pasa un montón de días para conseguir los permisos, o sea, y todas las variables estamos mal, aparte de las que hemos hablado ya. Entonces, una de las maneras de medirse si estamos mejorando esa facilidad de formalizar los informales es mejorar esos índices en todas las dimensiones a la vez. Y yo creo que nosotros éramos mucho mejores hace 15 años. Y tenemos un rol como venezolanos de tratar de mejorar esos índices para que más compatriotas puedan formalizarse y llegar a ser campeones mundiales. O sea, no solamente buhoneros grandes, no, tipos como los peruanos, que salen a todos los países a competir. Estoy seguro que tenemos 10.000 venezolanos que son capaces de hacer eso ya, pero no les damos la oportunidad y lo llenamos de dificultad y no pueden ni siquiera pensar cómo invertir. ¿Cómo resuelve uno ese problema? Porque el enjambre de resolverlo es difícil. Nosotros hemos tenido 2 aperturas, una en el 89 y una en el 96. La primera está muy vilipendiada por todo el sector privado, que fue demasiado rápido, que eso no, en realidad no fue tan rápido. El problema fue que simplemente no se reconocieron las deudas viejas y el sector privado quedó exhausto, postrado, no pudo invertir y no pudo salir para adelante. Si vemos la del 96, que la que hizo Teodoro bajo Caldera, increíblemente, porque Caldera no creía en nada de eso no lo hicieron a lo largo de unos años como la del 89, sino fue en un fin de semana. Y fue una liberación completa. En general, las sociedades que pueden adaptarse al precio de mercado lo más rápido posible,
logran resolver los problemas de distribución y de precio de mercado mucho más rápido. ¿Cómo se hace con la gente más necesitada? Bueno, como ha hecho Brasil con la Bolsa Familia, se protege con 0,5% del PIB a las familias más necesitadas para poder seguir comprando los alimentos básicos. Y eso es mucho más eficiente, un subsidio directo a la gente de verdad necesidad, que estar subsidiando toda la producción. Entonces buena parte se va para la extracción, otra parte se dan pérdidas de producción, es una cosa mucho más ineficiente. Entonces, dentro de lo posible, dejar que el mercado funcione, claro, ayudando a los necesitados al mismo tiempo y haciendo que lo hagan otra vez los derechos sindicales y laborales, que hoy en día están casi suprimidos. Yo estoy de acuerdo con la apertura, pero no hacia Mercosur, hacia el hemisferio, hacia la Unión Europea, hacia el Pacífico. El presidente Correa en Ecuador, yo conocí al presidente de la Asociación de Industriales de Latinoamérica, que es un ecuatoriano joven de 41 años, que vino para acá a hablar, Henry Kronfeld, y de familia libanesa, pero tiene mucha tradición. Y el gobierno ecuatoriano quería meterse en Mercosur y no confiaba en las cifras que le daba el sector privado con respecto a qué pasaba si se metían en el Mercosur. Entonces, de acuerdo con el presidente Correa, se llegó a la conclusión de que el CELA debería ser un estudio, porque tanto el gobierno como el sector privado confiaban en las cifras. Y el estudio salieron 10 escenarios, porque ahí cuando uno negocia con Mercosur consigue diferentes cosas, pues hicieron 10 escenarios, y en los 10 escenarios Ecuador salía perdiendo. Es posible que si hacemos un estudio salga una conclusión parecida y que tenga razón el economista que usted oyó. Pero lo cierto es que Mercosur es una unión proteccionista, no es una unión abierta al resto del país, es una unión brasileña para Brasil poder vender sus productos y nosotros, pero digamos, eso no es el problema principal. El problema principal es cómo competir con el resto del mundo, porque este sistema está colapsando. O sea, estamos llegando al final, en el sentido de que desde el punto de vista económico la economía no es capaz de suplirle a los 30 millones de venezolanos lo que necesitan, porque el costo es muy alto, los dólares no están como antes, hay que producir más en el país.